hablando bajo el tema cómo la bondad de Dios se ha manifestado. Cómo la bondad de Dios se ha manifestado en tu vida y en la mía y se sigue manifestando. Vamos a orar para poner la palabra en las manos del Señor y haga efecto donde Él quiere que haga efecto. Padre, nuevamente venimos delante de ti pidiéndote que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres, Espíritu de Dios, tu semilla y tú la hagas germinar donde quiera que tú la quieras hacer germinar, Señor. Nosotros te rogamos que tú salves, que tú transformes, que tú nos hagas crecer aún más en el conocimiento tuyo y que esta palabra tuya pura y santa nos purifique aún más, nos santifique aún más para vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en una ocasión escuché la historia de lo que le sucedió a un joven cuando recién comenzaba él en la universidad. Él cuenta que otro joven compañero de estudios de él le preguntó en una ocasión: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? El que trataba de compartirle el evangelio asustado no supo qué contestar y se quedó callado. Porque el otro joven le dijo: ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Le preguntó: ¿eres salvo? Y el otro le preguntó: ¿salvo de qué? Y este joven, asustado, pues no supo qué decir cuando este muchacho con autoridad le dijo: ¿salvo de qué? Con el tiempo, el joven que había preguntado ¿salvo de qué? Fue salvo por la gracia de Dios y entonces pudo comprender, pudo entender de que fue salvo. Pudo entender, hermanos, que había sido salvo de la ira de Dios. Había sido salvo de la ira de Dios. Todo el contexto bíblico nos dice claramente que Jesús vino a este mundo a salvar a su pueblo de la ira de Dios. Por ejemplo, si usted va allí a su Biblia en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice aquí la palabra de Dios: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjese que dice: seremos salvos de la ira. Hoy vamos a responder 3 preguntas acerca de la salvación que Dios manifestó, sigue manifestando y manifestará hasta que el último de sus escogidos sea salvado. Hasta el último. Ni uno solo se va a perder del plan de Dios. Por eso yo siempre digo y pienso que cuando uno ve a una persona, tú dices: no, este no lo salva, pero ni que ore 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Mi hermano, el poder de Dios es muy grande y puede salvar a todo aquel que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a responder estas 3 preguntas. Número 1, ¿por qué nos salvó el Señor? Número 2, ¿cómo nos salvó el Señor? Y número 3, ¿para qué nos salvó el Señor? Acompáñeme por favor ahí a su Biblia en la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7.
Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. Así dice el Señor, hermanos, en esta tarde. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Fíjese que está diciendo éramos. Quiere decir que ya no somos muchos de nosotros. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y avaricia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Iglesia amada, la bondad de Dios se ha manifestado a su pueblo por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué nos salvó el Señor? Todo tiene un porqué, ¿verdad? Vaya a Tito nuevamente. Capítulo 3, versículo 3 nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Unos de una manera y otros de otra manera, pero esclavos de Satanás y esclavos del pecado. Para nosotros, hermanos, poder entender bien por qué y de qué nos salvó el Señor, debemos ir a la raíz del problema del ser humano. ¿Dónde comenzó todo? Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva, dice la Sagrada Escritura que cuando la mujer, Eva, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y mire cómo entra el pecado al mundo. Al mundo. Y así es que vivimos hoy. Infectados con este germen. Dice entonces, sigue diciendo el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Iglesia, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio también una ley justa que hubiera sido para vida si no la hubiesen quebrantado. El hombre no la obedeció por mucho tiempo. Satanás, usando de astucia para engañar a Eva y luego a través de ella, seduciendo también a Adán, su marido, quien deliberadamente violó la ley de Dios, bajó, se cayó bien bajo, ¿verdad? Y rompió esta ley que había sido ellos habían sido creados por Dios. Y quebrantaron el mandato que les había dado de no comer del fruto. De todos los
árboles del huerto, le dijo el Señor, ustedes pueden comer. Pero de este árbol prohibido, la ciencia del bien y el mal, no comerán. Porque ciertamente el día que ustedes coman de ella, morirán. Así le dijo el Señor, morirán. Y por este pecado, nuestros primeros padres, iglesia, cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, afectando a toda la raza humana. Y como resultado, entrando la enfermedad, la muerte y la violencia en la que vivimos. A veces queremos buscarle la raíz del problema. No es que son los sistemas, es que el presidente, es que esto. No, hermano. El problema es este. Es que el pecado entró cuando ellos desobedecieron. Y de esa manera, por eso se contaminó todo. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué culpa tengo yo de eso? Yo no estaba ahí, ¿qué culpa tengo yo de eso? Siendo ellos la raíz de toda la raza humana y estando por designio de Dios como representantes, fíjese que dije, por designio de Dios como representantes de toda la humanidad, la culpa del pecado de ellos fue transferida a todos nosotros. Y la naturaleza corrompida fue transmitida también a todos nosotros. Todos quedamos infectados de ese germen. Por eso todos nacemos en pecado y por naturaleza somos objetos de la ira de Dios, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesucristo nos salve. Usted ha oído por ahí que dicen que todos los caminos te llevan a Roma, ese dicho. Como diciendo, todas las religiones te llevan al cielo, te llevan a Dios. Una gran mentira. Solo Cristo salva. Nuestro Señor Jesucristo declaró que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿A quiénes? Ustedes. A nosotros, ¿verdad? A mí y a usted, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que por esta condición original de muerte espiritual, es que estamos completamente indispuestos, hermanos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados al mal. Esa es la condición del hombre originalmente. Y hablando de la condición humana, fíjese lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 19 y 20. Él dijo, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre del corazón. Por eso el corazón necesita ser cambiado, restaurado, limpiado por el poder de Dios. Por eso Él ha prometido que todo aquel que Él salva, Él, hermanos, le quita ese corazón de piedra y le pone un corazón de carne. Un corazón que ame, que un corazón que lo busque, un corazón rendido a Él, que quiera hacer la voluntad de Él. Esa es la condición del ser humano. Pero hay esperanzas. Dije que hay esperanzas en Cristo Jesús. Aunque el hombre falló, y le falló profundamente a Dios, Dios en su amor inagotable proveyó un medio para podernos salvar.
para poder recuperar esa relación que perdimos allá en el Edén. Él sabía, hermanos, que ningún ser humano podía buscarlo a Él por sí mismo, ni satisfacer su demanda de justicia por causa del pecado. Por eso mandó a su Hijo, para que Él cargara con todas nuestras inmundicias y todas nuestras maldades en la cruz, y así poder, hermanos, reconciliar con Dios solamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe solamente en Cristo Jesús para salvación. Así que Dios nos salva a través de Jesús, única y exclusivamente. Y lo hace porque simplemente nos ama. Porque nada bueno hay en el ser humano, hermanos. Nada bueno. Todo lo bueno que hay en el ser humano proviene de Dios. Ahora, ¿cómo nos salvó el Señor? ¿Cómo nos salvó el Señor? Y lo estoy llevando para que usted vea, iglesia, lo agradecido que tenemos que estar con Cristo. Y siempre digo que muchas personas piensan y dicen, no, Cristo fue un gran maestro, no, Cristo vino a ser una guía espiritual. Lo rebajan siendo el Dios, el único Dios verdadero que se encarnó. Y dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y puede ser, amigo o amiga, que tú estés aquí en este momento y tengas esa cita con el Señor en esta tarde. Mira cómo el Señor nos salvó. Vaya la palabra de Dios, Tito capítulo 3, versículos 4 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Las Sagradas Escrituras nos dicen que de acuerdo con la voluntad de Dios, Jesús se despojó voluntariamente. No es eso que usted cree, hermano, que le dijeron que lo agarraron y que fue obligado. No, hermano. Ese fue el previo conocimiento de Dios. Por eso Él fue a la cruz para salvar a su pueblo y lo hizo por amor. ¿O usted cree que el Señor no se podía zafar de todos sus verdugos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero Él vino con una misión: buscar y salvar los que se había perdido, su pueblo. Y Él se despojó voluntariamente de la gloria del cielo. Y fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Y después que creció como hombre, caminó en esta tierra perfectamente en obediencia a la ley de Dios y nunca pecó. Por eso pudo pagar la deuda de pecado de nosotros, porque Él nunca pecó. Tenía que ser perfecto, sin mancha, para que pudiera ser aceptado el sacrificio a Dios. Así que en el tiempo señalado por Dios, fue rechazado por los hombres impíos y crucificado. Y en la cruz llevó tu pecado y el mío. Sufrió la ira de Dios y murió en tu lugar para salvarte de la ira de Dios en el infierno. ¿Usted piensa que el infierno no es verdad? Lea la Biblia. Es muy real.
Y entonces al tercer día, porque la salvación no está completa si Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado todavía, hermanos, dice la palabra que todavía nosotros estamos en pecados. Pero al tercer día resucitó, hermanos, con poder. Y resucitó con poder de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo es la declaración divina de que el Padre ha aceptado la muerte de su Hijo como sacrificio por el pecado de su pueblo. En otras palabras, Jesús pagó la deuda de pecado por la desobediencia de su pueblo y así ha satisfecho las exigencias o las demandas de justicia de Dios y ha quitado su ira de nosotros. Por eso es que solamente Cristo salva. Solamente Él verdaderamente salva. Y es el único camino al cielo. La gente puede orar, gritar, llorar, cortarse y todo, pero si no tiene a Cristo no tiene a nada. Dios no lo escucha. Dios no lo escucha. Solamente la sangre de Cristo es la que nos puede a nosotros reconciliar con el Padre. Esa sangre preciosa, esa sangre rojita carmesí que brotó del costado de nuestro Señor y Salvador cuando estaba muriendo en la cruz por amor a ti y a mí. Pero el Señor sigue salvando. Así que todos de cada lengua y nación que reconocen su condición de pecadores se arrepienten. Se arrepienten, hermanos, de su rebeldía y se entregan a Cristo por la fe, serán plenamente perdonados y declarados justos y reconciliados con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Todo el consejo de Dios de tapa a tapa lo dice. Cristo es el gran tema de la Biblia, hermanos. De Génesis hasta Apocalipsis. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso nos lleva a la pregunta número 3. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué? Tito capítulo 3, versículo 7. Nos dice: para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esto significa haber sido declarados justos por Dios. La justificación, iglesia, es el acto de Dios el Padre por el cual carga a Cristo nuestra deuda de pecado y la justicia de Cristo la transfiere a nosotros cuando somos salvos. Ese es el plan de Dios. No hay otro. No hay otro plan. Ese es el plan de Dios. Ese es el evangelio puro. Segunda de Corintios capítulo 5 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hechos justos delante de Dios por ese sacrificio. Es lo contrario a la condenación.
Es lo contrario. Romanos 8:1 nos dice claramente, ahora pues ninguna, fíjense que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, que los que no están en Cristo Jesús, sí hay condenación. Por otro lado, es importante también saber que Cristo nos ha librado de la maldición de Dios, porque esa maldición fue puesta sobre Cristo nuestro Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió. La palabra redimir, nos compró a precio de sangre, hermanos. Redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. La salvación de los pecadores es el don gratuito de Dios. Es el fruto de la gracia soberana de Dios y de ningún modo es el resultado de los logros humanos. El ser humano no tiene que ver nada con él. Lo único que puede agregar el ser humano es su pecado a la salvación. Es lo único. Por eso yo siempre digo, solo Cristo salva. Solo Él puede salvarte. Y la salvación viene de Él y exclusivamente de Él. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha comprado y nosotros no pagamos nada por eso. Nos salvó porque quiso, por amor. Porque simplemente nos amó. Él, no porque yo era un poco más santo que el otro, no, hermanos. No porque yo soy bajito, porque soy gordito, porque soy bueno. Nada de eso. Y usted pregunta, bueno, ¿y entonces por qué nos salvó? Simplemente por amor. Más nada que eso, hermanos. ¿Y por qué no salva a mi hermano? No sé. ¿Y por qué no salva a mi tío? No lo sé. Nadie lo sabe, porque la salvación es de Él y Él sabe cuándo. Oramos, predicamos, pero la salvación es del Señor y Él sabe cuándo. Es lamentable, pero muchos que piensan que irán al cielo. Fíjense una cosa. El que está perdido y sabe que está perdido. No le sirve al Señor y anda por el mundo y sabe. Sabe que va a ir al infierno y sabe, lo sabe. Pero usted sabe que es doloroso. Es creer que tú eres cristiano, pero no lo eres. Eso es terrible. Estar engañados de que tú eres cristiano cuando no lo eres. Que piensas que vas a ir al cielo cuando no vas a ir. Muchas de esas personas cerrarán sus ojos físicos aquí en la tierra, pero los abrirán en un lugar, hermanos, de tormento llamado, la palabra lo dice, infierno. ¿Por qué? No se asuste, ya usted es salvo, gloria a Dios, no tenga duda, la salvación es una sola vez, hermanos, una sola vez el Señor lo salva y olvídese que usted tiene la salvación para siempre. No, pastor, es que fallé al Señor. Hermano, fallamos todos los días. Arrepiéntanse. Pastor, ¿que cómo sé yo que soy salvo? Bueno, yo siempre digo, una de las evidencias es que te duele pecar. Que no practicas el pecado, como dice la palabra. No es que no pecas, sino que no practicas el pecado. Y cada vez más
porque la santificación es un proceso de toda la vida. Todos pecamos, pero ahí. Pequé contra alguien, perdóname. Perdóname, Señor, y perdóname a esa persona. La persona no quiere recibir el perdón. No se preocupe, hermano. Usted delante de Dios, usted pide perdón. Pedir perdón es de valientes. Pero aquellas personas que dicen que tienen a Dios, pero realmente no lo tienen, necesitan oír verdaderamente el verdadero evangelio. Y esas personas no irán al cielo, tanto aquellos que han rechazado al Señor como aquellos que están engañados hasta que escuchan el verdadero evangelio. Porque muchas personas toda su vida se hicieron un Dios imaginario. Un Dios que solamente existe en sus mentes. Y ese Dios les permitía vivir como querían, a espaldas de Dios, y al final de sus vidas hacerles creer engañosamente de que iban al cielo. Es una trampa. Por eso es que el mensaje del evangelio no se puede aguar. Por eso hay que decir todo el consejo de Dios, todo lo que dice con amor. Cuando usted dice, es que yo amo a esta persona, por eso le digo la verdad. Porque la amo. Porque si no la amara, no le digo la verdad, me callo. Qué difícil es que nosotros por miedo o por intimidación o por lo que sea, nosotros no le digamos la verdad a la gente, hermano. Se nos ha encomendado este evangelio de reconciliación y debemos anunciarlo y compartirlo, hermanos, con todos. Déjenle los resultados al Señor. No estamos para convencer a nadie, solamente el Señor, el Espíritu de Dios es el que convence. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que amigo y amiga que me escuchan, te hago un par de preguntas en esta tarde. ¿Cómo estás viviendo cada día? ¿Vives para Dios o vives para ti y los deseos de tu carne, tus deseos egoístas, deseos que son simplemente pasajeros? Estas preguntas me recuerdan a un hombre que vivió toda su vida siendo un egoísta a espaldas de Dios. Pero llegó el día, que nos llega a todos, el día de ajustar cuentas con Dios. Y se dio cuenta demasiado tarde de que de Dios nadie se burla. Vaya conmigo a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Y allí vemos a Jesús que contó una historia real que nos ilustra la condición eterna de dos almas. Dos almas, dos destinos. Uno que decidió vivir el momento. Porque si no hay salvación, si no hay infierno, como dice la palabra, comamos y bebamos que mañana moriremos, no importa. Vamos a darle duro. Pero la palabra santa de Dios me dice a mí que sí hay infierno. Y que sí hiciste Jesús. Y que Él salva.
y que Él cambia y que Él transforma y te libra de la ira de Dios, que va a estar completamente en el infierno. Y uno de ellos decidió vivir el momento, apartado de Dios, haciendo lo que quería, pero el otro vivió para Dios con todo su corazón. Dice la palabra que había un hombre, se lo voy a parafrasear. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor de púrpura y lino fino. Lino fino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Y no tiene nada malo de ser rico. Es el corazón lo que estamos viendo en esta historia. Es el corazón. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre vanidoso y rico? Pero sigue diciéndonos la palabra que tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido allí, deseando con tanta hambre, deseando comer las sobras que caían de la mesa del rico, cuenta el Señor que venían los perros y le lamían las llagas. Pero andando el tiempo, porque el tiempo pasa y llega el momento de dar cuentas a Dios. Y con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el cielo. Y el hombre rico también murió, pero dice la palabra que él fue enterrado y su alma fue al lugar de los muertos, al infierno. Y allí, en medio de ese tormento, el hombre rico vio a Abraham de lejos con Lázaro aquí a su lado. Y el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy aquí en una angustia tremenda en estas llamas. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Lázaro no tuvo nada absolutamente, no solamente porque era pobre, pero Lázaro tenía algo muy poderoso, hermanos, tenía a Dios. Lázaro sabía que eso no era todo, que eso no era el final de la película, que había un más allá. Y le dice a Abraham: ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en la angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa, hay una separación. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí, le dice Abraham. Entonces el hombre rico dijo, desesperado: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Sí, porque él se acordó que también tenía 5 hermanitos allí, que lo que le gustaba era la fiesta y hacer lo que quería, igual que él le dio el ejemplo tal vez. Y dice: tengo 5 hermanos y no quiero advertirles para que no terminen en este lugar de tormento. Fíjese que dice lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas ya los advirtieron. A ellos tienen. Tus hermanos pueden escucharlo a ellos, lo que ellos escribieron. Y el hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. ¿Usted cree que eso es verdad? Hermano, la gente ve cómo las vidas son transformadas, ve la palabra de Dios, ve el poder de Dios y todavía no se arrepiente.
¿Usted cree que venga un muerto y lo resucite aquí y la gente va a creer? Por supuesto, eso no puede pasar así, ¿verdad? Pero digo yo, esto es lo que el hombre quería. Este hombre desesperado ya estaba diciendo locuras. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. No van a escuchar. Los que somos salvos debemos estar sumamente agradecidos por lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos. El Señor nos libró de ir a ese lugar de condenación. Pero ¿sabe una cosa? Aunque usted tiene la salvación asegurada, no se relaje. No se relaje tanto. Porque ciertamente daremos cuenta a Dios de lo que hagamos en este cuerpo. Si somos negligentes con lo que el Señor nos ha dado, o somos diligentes con lo que el Señor nos ha dado. Y estoy hablando de un todo. Los que somos salvos, hermanos, debemos vivir en humildad, en santidad, agradándole a Dios en todo, porque somos sus instrumentos. La gente nos está mirando. Un testimonio vivido tiene más poder que 1000 palabras. Yo he dicho muchas veces que uno puede hablar muy bonito y decir muchas cosas, pero si tu vida no concuerda con lo que tú hablas o predicas, no tiene poder. Y no estoy hablando de perfección, hermanos. Todos fallamos, pero lo que estoy diciendo es la intención de una vida consagrada a Dios. El deseo de no ser tropiezo a nadie. A nadie. Con nada. Con nuestra forma de hablar como cristianos. Les estoy hablando a los cristianos ahora. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer negocios. Todo eso habla, nuestra forma de vestir, eso habla. ¿Quién eres tú? ¿Qué está en el corazón? Para no ser yo tropiezo, porque ciertamente daré cuentas de lo que yo estoy haciendo cuando estaba o estoy aquí en el cuerpo todavía. Porque esta salvación costó mucho. Y no la podemos nosotros tirar como cualquier cosa o tratar como cualquier cosa. Nosotros debemos repetir como hijos de Dios las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, ahora, después que el Señor me salvó, lo que yo vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él me compró, ya yo no soy mío, yo no me pertenezco. Si el Señor me dice en la palabra esto, es esto. Si me dice esto, no importa que me diga el otro, el que haya estudiado teología más, olvídese de eso. Lo que dice la palabra. Porque daremos cuenta al Señor por la palabra, no por otra cosa. Y no quisiera irme sin hacer un par de preguntitas más para los amigos que están aquí presentes. A través de la proclamación de la palabra hoy, la palabra santa de Dios que se ha proclamado, ¿has reconocido tu condición de pecador? ¿Sabes que la Biblia dice que tienes una deuda con Dios que se llama pecado? ¿Te has arrepentido de esos pecados? Dios ha dado la forma de pagarle, si no lo sabías.
Dios ha dado la forma de pagarle y esa forma se llama arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Has puesto la fe en Cristo y solamente en Cristo para salvación de tu alma alguna vez? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Tienes seguridad de que cuando tú cierres tus ojos aquí lo vas a abrir en la presencia de Dios? El mismo Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pastores, que ayer le grité a mi esposa. No estamos hablando de eso, hermano. No es que le levanté la mano a mi hijo, todos fallamos. Estoy hablando de algo más grande que eso. Los pecados son perdonados por el Señor. La palabra dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. No cargue con lo que ya usted se arrepintió. Eso fue ayer. Siga adelante. Pero estoy hablando de que si tienes seguridad, tú amigo, amiga que me escucha, de que vas a ir al cielo cuando cierres tus ojos aquí. Si no lo has hecho, recibe a Cristo como tu Salvador en esta tarde. Recibe a Cristo como tu Salvador en esta tarde. Allí donde tú estás, a medida que nosotros vamos orando, pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor de todo corazón que salve tu alma de ir a ese lugar de condenación. Amén. Oremos. Señor, en esta tarde, Señor, que tú has santificado en este lugar santo donde se proclama tu palabra, la hemos predicado y te pedimos, Señor, por aquellas personas que están aquí entre nosotros, que nunca han tenido una relación contigo. Yo te pido que allí, Señor, tú les salves, les cambies, rompas las cadenas del pecado y transformes su vida en el poderoso nombre de Jesús. También, Señor, te pido por toda tu iglesia, mis hermanos, por mí mismo, Señor, que tú nos ayudes a seguir perseverando en ti, en la fe, Padre mío, para seguir adelante proclamando este evangelio, Señor, sin ninguna duda alguna y guardándonos para ti, para ese día glorioso en el cual, Señor, nos iremos contigo o tú vendrás por segunda vez a buscarnos. Te pedimos esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén.